Bendiciones, amigos, hermanos en Cristo Jesús. Hoy les quiero compartir algo que estuve analizando por varios días. Hay varias cosas que el católico tiene que evitar si quiere ser católico y seguir siendo engañado. Evitar creer que las Sagradas Escrituras son inspiradas por Dios, que son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir por medio de las Escrituras. Eso tiene que evitar un católico y seguir siendo engañado, seguir creyendo en un catecismo inventado por hombres y no tener la Escritura como base para corregir y enseñar. Segunda de Timoteo 3:16 lo dice la Sagrada Escritura. Si quiere seguir siendo católico engañado, pues tiene que seguir confiando en su catecismo y no aceptar la palabra de Dios como única fuente de verdad para corregir e instruir a las personas, para evangelizar. Y también tiene que evitar, si quiere seguir siendo engañado, tiene que evitar creerle al Señor que dice: ni las puertas del infierno podrán prevalecer en contra de la iglesia. O sea, no la podrán vencer. ¿Cuáles puertas se refiere al Señor? Hay puertas que nos llevan a la idolatría. Hay puertas que nos llevan a la mentira. Hay puertas que nos llevan a la brujería, a la hechicería. Hay puertas que nos llevan al pecado, a la adivinación, sortílegos, agoreros. Hay una puerta muy grande que se llama Satánica Inquisición. Es una puerta muy grande que se abrió en el año 1100 para adelante. Esa puerta trató de acabar con la iglesia de Cristo, los perseguía, los quemaba vivos porque no querían someterse a sus herejías. Esa puerta nunca acabó con la iglesia. Y aunque ahora hagan otra puerta de esas, la abran de par en par y traten otra vez de acabar a la iglesia de Cristo, no la podrán vencer. Y también tiene que evitar creer lo que Jesucristo enseñó referente al bautismo. El Señor lo dice bien claro, que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Creer primero y luego bautizarnos. Primero ser una persona creyente. Eso lo leemos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 15 y 16. Aquí claramente nos enseña que una persona para ser bautizada tiene que ser creyente. Y el apóstol Pedro también nos enseña en Hechos capítulo 2, versículo 38 y 39, que las personas para ser bautizadas deben de ser arrepentidas antes de bautizarse. Tienen que arrepentirse de sus pecados antes de bautizarse, y el Señor Jesús enseña creer primero antes de bautizarse. ¿Cómo va una persona a bautizarse sin haber creído ni arrepentido? Eso no es bíblico, ese bautismo que enseñan las sectas. Pues no. Y el católico tiene que evitar, para ser un buen católico y estar siempre engañado, tiene que evitar investigar el origen de todos los dogmas que enseña su iglesia. ¿De dónde salieron los dogmas? El año que fueron inventados. No se preocupa por saber de dónde salió la Asunción de María, de dónde salió las indulgencias, que debemos de pagar dinero por misas para que salgan los muertos más rápido del purgatorio. ¿De dónde salió todo eso?
Investiga, católico, no te quedes ahí, porque Cristo nunca enseñó esos dogmas, jamás ni la iglesia de Cristo enseñaron dogmas, sino únicamente la palabra de Dios. Ellos eran seguidores de Cristo, eran cristianos, no eran dogmáticos, no eran sectarios romanos, porque ellos no enseñaron herejías romanas. Ninguno de los apóstoles de Cristo enseñó todo eso. Y también debes de evitar creer lo que María dijo. Si leemos en Lucas capítulo 1, versículo 46 al 48, dice María: desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, que significa feliz. Esas palabras de María las creemos todos los cristianos evangélicos porque son palabras de Dios, están en las Escrituras. María dijo que desde ese momento en que estaba embarazada de Jesús y que fue a visitar a Elizabeth y fue llena del Espíritu Santo, dice: desde este momento me llamarán bienaventurada todas las generaciones. ¿Cómo la vamos a llamar todas las generaciones? Bienaventurada, feliz de haber sido elegida por Cristo para que naciera el Salvador. Bueno, fue elegida por el Señor, el Padre, ¿verdad? Para que naciera el único Salvador, que es de María y es de los evangélicos. Eso lo leemos en Lucas del 1, del 46 al 47. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Esas palabras de María las hacemos los cristianos evangélicos. El mismo Dios de ella es el Dios de nosotros. El mismo Dios. Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Nunca vamos a llamar a María lo que ella no dijo que la llamaríamos, como los hacen los hijos del diablo, que le agregan lo que ella nunca dijo que la llamaríamos. Nosotros nunca la vamos a llamar Reina del cielo, Reina de los ángeles, Reina de los profetas, Reina de los patriarcas, Reina de los confesores, Reina de la Madre de la Iglesia. Nunca la vamos a llamar, porque ella nunca dijo: me llamarán Rosario, me llamarán Bienaventurada, y también me van a llamar Auxiliadora. ¿Cuándo dijo eso? María, ¿cuándo dijo eso? ¿Cuándo fueron inventados todos esos dogmas? Un católico debe de conocer y debe de saber cuándo fueron inventadas esos dogmas que le enseña su iglesia. Yo no sé. Bueno, sí sé, pero no se los voy a decir. Un católico, para que sepa la verdad, tiene que investigar. Tiene que evitar, un católico, si quiere seguir siendo engañado y no ser cristiano verdadero, tiene que evitar también, no creerle al Espíritu Santo. En Romanos 8, versículo 26 y 27, dice la palabra de Dios: el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo es el que ruega por nosotros. ¿Qué hacen las sectas satánicas? Inventan que María es la que ruega por nosotros. Si usted es un católico y quiere seguir engañado, quiere seguir siendo engañado, pues siga creyendo que María es la que ruega por usted. Por los cristianos evangélicos, el que ruega es el Espíritu Santo. Y esa blasfemia al Espíritu Santo no les será perdonado. Esos que inventan que María es la que ruega por ellos, esa blasfemia no les será perdonada. El Espíritu Santo es el que ruega por nosotros. Romanos 8, 26 al 27. Esa es palabra de Dios, es lo que nosotros
creemos, porque es palabra de Dios, está en la Biblia católica. Tiene que creer y evitar creer que los sacerdotes no tienen poder. Tiene que evitar eso. Tiene que evitar creer que los sacerdotes no tienen poder. Tiene que evitar creer y decir que sí tienen poder, de quitar los pecados. Si usted lee, amigo católico, su Biblia católica, Hebreos capítulo 10, versículo 11 y 12, y toma usted su Biblia y enseña a los que no somos católicos, sino somos evangélicos, y nos dice usted, ustedes están mal. Mi Biblia católica enseña que los sacerdotes sí tienen poder de quitar los pecados. Y ya leí Hebreos 10, versículo 11 y 12. Léalo. Y si tienen poder, los sacerdotes, de quitar los pecados, yo le aseguro que millones y millones y millones de cristianos evangélicos regresaríamos a la Iglesia católica. Ya dejaríamos de protestar. Ya no protestaríamos y regresaríamos a la Iglesia católica, porque ya nos convencemos de que sí tienen poder de quitar los pecados. Y un católico engañado, para seguir siendo engañado, que le gusta estar engañado, si quiere seguir siendo católico, tiene que evitar creer que el celibato sacerdotal no es doctrina de demonios. Más bien, tiene que evitar creer, sí, que no es doctrina de demonios. Porque va a creer que sí es de Dios. La misma palabra de Dios nos dice, en 1 de Timoteo 4, versículo de 1 al 3, dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, renegarán de la fe, enseñando doctrinas como mandamientos de hombres, doctrinas de demonios. Ahí lo dice, lea su Biblia, del 1 al 3, 1 de Timoteo 4, que en los postreros tiempos habrá burladores que engañarán enseñando doctrinas de hombres, mandamientos de hombres, o sea, habla de doctrinas de demonios, que por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, prohibirán el matrimonio. Eso Dios lo nombra doctrinas de demonios. Así como el celibato está la Asunción de María, el bautismo de niños, el purgatorio, la Inmaculada Concepción, y ¿cuál otro? Que María es reina de los cielos, y todas esas herejías que no son bíblicas son doctrinas de demonios. Lea su Biblia. Todo aquel católico que quiere seguir siendo engañado y católico tiene que evitar creer que la Eucaristía es una palabra griega que significa acción de gracias. La palabra Eucaristía jamás Cristo la usó, porque es una palabra griega. Y Jesús habló arameo. Jesús habló y dio gracias cuando partió el pan. 1 de Corintios 11, 24. Dice que Él tomó el pan y dio gracias. Eso significa Eucaristía, dar gracias. Y Jesús dio gracias. Él nunca dijo, voy a hacer Eucaristía por ustedes. No, Él dio gracias y partió el pan. Él no usó la palabra Eucaristía. Él dio gracias. Si usted tiene un
¿O conoce que existen los diccionarios? Vea los diccionarios, no se quede ahí nada más. Vea los diccionarios y vea de dónde viene la palabra Eucaristía y vea lo que significa la palabra Eucaristía. Significa acción de gracias o dar gracias. Cuando el Señor multiplicó los peces y los panes, ya leyó que Él dio gracias. Él dio gracias ahí también. Significa que hizo Eucaristía allí. Él dio gracias y partió los peces y los panes y se multiplicaron. Allí dio gracias. Esa palabra significa Eucaristía. No se reserva nada más al partimiento del pan en la última cena. Se refiere a todo el alimento que se come. La acción de dar gracias por los alimentos, eso significa Eucaristía. No se deje engañar. Estamos en un tiempo de que hay mucha apostasía y fácilmente somos engañados por las sectas, por los malas interpretaciones de que hacen. Otra cosa es que un católico quiere seguir siendo católico y tiene que evitar, para seguir siendo católico engañado, evitar orar como Jesucristo enseña la oración. Evitar todo eso. Y sigue siendo católico engañado. El Señor Jesús nos enseña a orar. Ahí tenemos el Padre Nuestro. ¿No ha leído usted que el Señor dijo, oren así? Padre Nuestro que estás... No dijo Madre Nuestra. Jamás dijo Madre Nuestra. No. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13 y 14, dice la palabra de Dios. Oren a mi Padre en mi nombre, y yo lo haré, invocando mi nombre. Todo lo que pidan a mi Padre en mi nombre, yo lo haré. Ahí nos enseña el Señor Jesucristo a orar al Padre. Él no nos enseña a orar a la Madre, ni a santos, ni a vírgenes, ni a nadie. Esa es la oración que nos enseña el Señor. Y la iglesia de Cristo, que es los apóstoles, por eso nosotros nos consideramos cristianos apostólicos, porque seguimos la doctrina de Cristo y los apóstoles. En Efesios 5, versículo 20, allí la iglesia de Cristo, conformada por Pablo, nos enseña la iglesia de Cristo. Dando gracias a Dios Padre en el nombre de Jesucristo, siempre y por todas las cosas. Por todas las cosas debemos dar gracias a Dios en el nombre de Jesús. Agradecer siempre a Dios. Por eso, ahí se refiere a todo. Por la comida, que es la Eucaristía, por el alimento que nosotros damos gracias a Dios, por el alimento, eso se llama Eucaristía. Ya dándole gracias a Dios por un día más de vida, porque me dejó llegar a un X lugar, agradecerle a Dios porque mis hijos están en buenas manos. Todo eso que le agradecemos al Señor, eso ya no se llama Eucaristía. Nada más por los alimentos. Ese es un agradecimiento a Dios porque Dios nos dio esa licencia de estar en este lugar, por haber llegado a algún lugar con bien, por haber regresado, cosas así. Pero la única forma de darle gracias a Dios es, la Eucaristía es nada más por el alimento. Y la oración, pues ya lo sabemos, orar en el nombre de Jesús por todas las cosas, todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús. Eso, la palabra de Dios es bien clara. Yo no puedo orar de otra forma. De otra forma no puedo yo orar, porque la Biblia no me enseña de otra forma a orar. Ahora, si tú eres católico y me dices que estoy mal, pues enséñame. Cuando el Señor enseñó, o los apóstoles, la iglesia de Cristo, que debemos de rezarle a María, de pedirle,
de agradecerle. El Señor no enseñó nada de eso, nada de eso. Dice agradecer únicamente a Dios en el nombre de Jesucristo por todas las cosas. Efesios 5, versículo 20. Si no me crees, pues lee la Biblia. Ahora, si estoy mal, pues enséñame. ¿Estoy mal? Mira, aquí está que debemos de rezarle a María y a las vírgenes y a los santos a pedir su intercesión. Y yo lo voy a hacer. Pero enséñame con tu Biblia, ¿no? No lo que a ti se te ocurra, lo que te enseñó el cura de la iglesia, lo que te enseñó el otro cura del otro changarro. Como dice Rafael Díaz, el otro changarro de allá a la vuelta enseñan que debemos de rezarle a vírgenes. Y un changarro que está como a 10 cuadras, lo mismo, que debemos de rezarle a vírgenes. ¿Dónde está en la Biblia? Ningún changarro enseña que debemos rezarle a vírgenes, según los changarros que dice Rafael Díaz. Los changarros que está un cura ahí con su sotana, esos sí enseñan a rezarle a vírgenes. Pero la Iglesia de Cristo nunca enseñó a rezarle a vírgenes. Dios los bendiga. Espero que les guste, que les haya gustado este video y pueden subirlo a sus canales, hermanos. Súbanlo a sus canales y no se les olvide, activen la campanita para que cuando subamos un nuevo video tenga usted la notificación. Actívela, suscríbase y no se le olvide, tenemos que anunciar la palabra de Dios. 0 herejías, 0 inventos de hombre, 0 doctrinas, dogmas inventados por la gente, 0 palabra de Dios únicamente. El Señor mandó ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio. Nunca dijo vayan, inventen dogmas porque mi Evangelio está incompleto. Vayan, inventen lo que a ustedes se les ocurra. Vaya, inventen purgatorios, inventen bautismo de niños, inventen indulgencias, compren indulgencias para que sean salvos. ¿Dónde está eso? No. El Señor es claro en su palabra. Dios los bendiga.